Hola super amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo. ¿Se han fijado que cuando tenemos ansiedad nos da por comer cosas ricas? Dulces, pastelitos, frituras. Bueno, eso tiene una explicación. Y lo vamos a ver de la siguiente forma, lo más pedagógicamente posible, para que les quede más claro y también sepan qué hacer, cómo abordar y cómo frenar esto. Bueno, el individuo tiene ciertas características que le son inherentes, que son propias de nuestra especie. Y lo vamos a ver a continuación. Pero todo individuo nace en un sistema o en un contexto que le vamos a llamar cultura. Y esta cultura penetra, está impregnada en todos nosotros. Y en nuestra cultura occidental, ya que estamos en Chile y Chile está en América, saludos a todos nuestros amigos de otras latitudes, pero occidentales lo más probable, tiene ciertas características. Primero, tiene una industria alimenticia. Otra característica de nuestra cultura es que tiene una publicidad asociada a esa industria. Tiene políticas públicas que devienen de la presión que hace la industria alimenticia. Y por último, tiene la disponibilidad de ciertos alimentos en mayor cantidad que otros. Entonces, la cultura en la cual nosotros nacimos tiene ciertas características con una industria determinada, con una publicidad asociada a esa industria, con ciertas políticas públicas que devienen de la presión de la industria y con una disponibilidad de ciertos alimentos. Lo cual es gravitante en esto porque una persona que nació en Japón, por ejemplo, probablemente su consumo de pescado y de algas sea inmensamente superior a alguien que nació en América. Por lo tanto, el eje cultural cobra mayor relevancia en la siguiente explicación que les vamos a dar el día de hoy. Pero vamos a analizar ahora al individuo como tal, más allá de su cultura. El individuo como tal, en todas partes, en todas las culturas del mundo, tiene un cerebro. Y este dispositivo de 2 millones de años de antigüedad y de evolución tiene una gran misión en todos nosotros, que es asegurar la supervivencia del individuo y de la especie. ¿Y cómo lo hace? Con un sencillo mecanismo, pero muy eficaz, que es alejarse del dolor, alejarse de todo aquello que le genere dolor y acercarse a todo aquello que le genere placer. Con ese mecanismo sencillo nos aseguramos sobrevivir y permanecer como especie, y básicamente lo hacen todos los seres vivos del mundo. Incluso el coronavirus va mutando cuando ya no tiene capacidad de replicarse en un organismo, tiene que recurrir a la mutación para asegurar su sobrevivencia en el tiempo. ¿Se fijan? Entonces, todos los seres vivos, su misión primera y última es asegurar su sobrevivencia. ¿Ok? Entonces, volviendo al individuo, cuando nace, el periodo gravitante es de el primer año hasta los 7 años. ¿Qué normas culturales o de alimentación tiene a nivel doméstico, a nivel familiar? Y también cobra mucha relevancia hoy en día el periodo prenatal, antes de nacer. ¿Qué comió la mamá? ¿Cómo se sentía la mamá? Todo eso, este pequeño futuro humano va recibiendo esa información, y cuando nace tiene cierta disposición a algunos alimentos y al rechazo de otros por ese periodo prenatal. Luego, los primeros 7 años de crianza y de apego son de gravitante importancia, porque va a especificar cómo ese individuo va a convivir con el tema de la alimentación y cómo va a hacer frente a aquellos periodos críticos como periodos de estrés, de crisis, cómo se va a alimentar en esos periodos críticos en base a toda esa información que recibió durante los primeros 7 años, incluyendo el periodo prenatal, los 9 meses dentro de la barriga de su madre. Pues bien, volviendo entonces al cerebro, se acerca el dolor y
perdón, se aleja del dolor y se acerca al placer, ¿ok? Ese es el mecanismo. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, ¿qué creen ustedes? El cerebro lo codifica como algo doloroso o como algo placentero. Muy bien, el cerebro lo codifica como algo doloroso. La ansiedad, el cerebro la codifica como una instancia dolorosa. Por lo tanto, va a tender a alejarse de sentir ansiedad. ¿Y cómo va a contrarrestar esa sensación? Buscando estímulos que le generen placer. ¿Y dónde va a encontrar esos estímulos que le generan placer si en su ambiente el cerebro está codificando, sintiendo ansiedad? Probablemente el gran recurso del que va a echar mano va a ser en la alimentación. Y va a recurrir a aquellos alimentos que nos provocan placer, la grasa, los azúcares. Pero ¿por qué diantres codificamos aquellos alimentos como placenteros? Porque perfectamente podríamos interpretarlos o sentirlos como asquerosos o insípidos o de mal gusto. Porque recordemos entonces que el cerebro busca la sobrevivencia de la especie. Y nuestra especie pasaba mucho tiempo con periodos de escasez. No tenía la sobreabundancia, la disponibilidad alimenticia que hoy tiene. Por lo tanto, como tenía que vivir periodos de ayuno larguísimos, no como ahora que voluntariamente la gente se está sometiendo a periodos de ayuno con la finalidad de volver a retomar funcionamientos fisiológicos primitivos del ser humano. Me refiero a cuando tenía periodos de escasez. Antes eran obligados. Por lo tanto, durante el invierno, el organismo no tenía mucho que comer. Pero en el verano había abundancia de frutas y todo eso. Por lo tanto, el cerebro, al codificar como algo placentero una fruta por el dulzor, hacía que el ser humano se sobrealimentara de toda la fruta disponible, almacenando grasa para enfrentar el futuro invierno que venía. Porque en ese invierno no iba a tener esos recursos, pero sí iba a tener grasita en el cuerpo para soportar el invierno, como lo hacen los osos hoy en día. Los osos hibernan y por lo tanto consumen todo lo que pueden durante primavera-verano, almacenando grasita. Consumen cosas dulces porque su cerebro también les dice esto es rico, para asegurar que coma, para asegurar que ese ser vivo subsista y permanezca en el tiempo esa especie. Lo mismo con nosotros. De hecho, probablemente durmamos más en invierno por resabios de una hibernación que el ser humano alguna vez tuvo que pasar. Se dice entonces que alguna vez los seres humanos hibernaron para pasar el duro, frío y cruel invierno. Ok, entonces tenemos que en el cerebro existe el eje, vamos a ponerlo con rojo, el eje hipotálamo, pituitaria, adrenal. Entonces aquí está el hipotálamo, la pituitaria, y manda una señal a la punta de los riñones donde está la glándula adrenal. Se secreta una hormona, se secreta otra hormona y finalmente se secreta cortisol. El cortisol en cantidades elevadas significa que está haciendo frente al estrés. Cantidades elevadas de cortisol, la hormona para enfrentar el estrés.
ese eje está instaurado en nuestro cerebro. Cuando sentimos estrés, se genera este eje hipotálamo pituitaria adrenal para secretar finalmente cortisol y así enfrentar el estrés. Por lo tanto, el cortisol no es que sea una hormona mala, sino que cumple funciones metabólicas, inmunitarias y de afrontamiento del estrés. Cuando estamos ansiosos, se activa este eje y como forma de contrarrestar esta acción, disponemos de otro eje o de otro circuito, que es el circuito de recompensa dopaminérgico. Circuito de recompensa dopaminérgico, que es el encargado de sentir placer, ¿ok? Bueno, les vamos a recordar que tenemos 2 videos en nuestro canal de YouTube. Lo pueden revisar, ¿verdad? Déjenme salir de aquí. Tenemos 2 videos. Este que se llama Adiós Ansiedad. Ya llegando a las 8000 reproducciones para que se enteren un poco más de qué es la ansiedad, que es un tema que estamos hablando en este video, pero lo pueden ver un poco más completo en este otro, Adiós Ansiedad. Y tenemos también el video Hijos de la Dopamina, donde hablamos también de qué es la dopamina, por qué se asocia al placer. Así que los invito a que vean estos 2 videos para que les quede más claro y no extenderme tanto en esto. Entonces, tenemos el eje, como habíamos hablado, hipotálamo, pituitaria, adrenal, para secretar el cortisol. Pero acuérdense, el cerebro busca rehuir el dolor, no quiere sentir estrés. Y para eso se va al placer. ¿Y cómo lo hace? Activando el circuito del placer o dopaminérgico. Pues bien, ese circuito del placer o dopaminérgico se alimenta de azúcares, de grasa. ¿Por qué? Porque el cerebro, como les mencioné, necesita asegurar la supervivencia del individuo, y para eso le dice, ante periodos de escasez, come de esto, come de esto, come de esto, para que generes grasita, pases el invierno y luego sigas viviendo. El tema es que ya no estamos en periodos de escasez, estamos en periodos de abundancia. Sin embargo, ante la ansiedad, que es codificado por nuestro cerebro como un periodo de estrés, el cerebro recurre a sus antiguos ejes ya instaurados. El eje que busca enfrentar el estrés. Y ojo, el estrés se divide en dos tipos de estrés. Está el estrés agudo, que genera adrenalina, y todo nuestro sistema reacciona rápidamente ante el peligro. Por ejemplo, hoy en día que están de moda los portonazos, le voy a explicar a los amigos extranjeros que el portonazo se le llama al delito donde uno va entrando el auto a la casa y cuando abre el portón se acercan los delincuentes y te llaman a abandonar el auto amablemente con una pistola en la cabeza, te dicen salga del auto por favor, ahora el auto me pertenece y tú tienes que dar tu auto. Ahora ese delito ha ido sofisticándose y lo pueden hacer en medio de la carretera, en medio de la autopista, pero le seguimos llamando portonazo, ¿ok? Entonces, cuando alguien vive ese tipo de delito, se secreta mucha adrenalina y la adrenalina se alimenta de los carbohidratos, del azúcar. ¿Por qué? Porque necesita que uno reaccione rápidamente, velozmente, para hacerle frente a ese peligro. Los músculos se llenan de sangre, la cabeza reacciona, nos volvemos más reactivos ante los distintos estímulos para asegurar la sobrevivencia del individuo. El estrés agudo, como puedes ver, es algo sorpresivo, es algo que dura poco tiempo. Pero la ansiedad se relaciona más bien a un estrés crónico que perdura en el tiempo. Y por ende, el cortisol se relaciona más bien a ese estrés crónico más
que al estrés agudo. El estrés agudo se relaciona con la adrenalina y el cortisol se relaciona con el estrés crónico. Y como estamos viviendo hoy en día, rápidamente, sin tiempo para nada, con muchas cosas sobre nuestros hombros, nuestras espaldas, muchas cosas en nuestra cabeza, generalmente estamos viviendo en un estado de estrés crónico. Y si ese estrés crónico es vivenciado por nuestro cerebro como algo doloroso, se desencadena entonces todo este circuito que ya les mencioné, y para hacerle frente nuevamente buscamos el placer, y el placer lo encontramos de manera primitiva en los alimentos que se codifican o se paladean como ricos y sabrosos. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para la sobrevivencia en periodos de escasez, pero ese es un modo de funcionamiento primitivo. Y no estoy siendo denostativo con esa palabra, sino que me estoy refiriendo a años y años de que nuestra especie se mantuvo y se ha mantenido funcionando de esa manera. Ahora, ¿cómo salir de esto? Porque son ejes que están instaurados filogenéticamente en la historia de nuestra especie. Simplemente, o no tan simple, pero tenemos que llegar a usar la parte frontal de nuestro cerebro. Esta parte, que es la que nos separa del resto de los animales. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer frente entonces a estos circuitos que nos comandan? ¿Qué pudiésemos hacer? Les pregunto a ustedes. Si alguien dijo frenar esto, pararlo, meditar, reflexionar sobre estos circuitos cuando se activan, generar un espacio como de reflexión, esa es la respuesta correcta. Para frenar todos estos circuitos que se activan de manera instantánea, debemos tener un espacio de reflexión. Es por eso que disciplinas como el yoga, mindfulness, meditación, sirven mucho, porque generan justamente ese espacio de reflexión, de parar, de frenar y darse cuenta de que estos circuitos se están activando, y cuando nos damos cuenta podemos de alguna manera gestionarlos. Pero a mucha gente no le sirve el yoga, no le sirve la meditación, porque cuando están ahí su mente no logra escapar o frenar o parar de estar pensando, de estar preocupándose, o simplemente porque esas disciplinas no le hacen sentido. Pues bien, ahí es donde aparece el coaching y la terapia como las herramientas claves y maestras para poder abrir nuestro cerebro a nuevas experiencias, a abrir nuestra mentalidad. La mente es distinta al cerebro, la mente es algo mucho más complejo, más abarcativo. El cerebro, como vemos, es un dispositivo diseñado para la sobrevivencia. Por lo tanto, te invito al proceso de coaching que necesites o de terapia que necesites, porque estamos abocados, nosotros los profesionales en esta área, a hacer que la persona logre encontrar formas y mecanismos que sean apropiados para ella, atingentes, para poder escapar de estos circuitos que se activan instantáneamente. Escapar, gestionar, frenar, parar y crear una nueva forma de interacción ante el estrés, ante la ansiedad, ante estímulos que son percibidos como dolorosos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un método. Por ejemplo, no sirve de mucho que alguien haga una relajación y le diga a la persona: imagínate que estás en una playa hermosa, con palmeras, siente el sonido del mar. Claro, alguna gente podría ayudarle, pero otras personas le tienen pánico al agua o simplemente no logran imaginarse ahí.
Y es porque no es el contenido el que te ayuda a relajarte o a frenar tu cabecita, sino que lo que te ayuda es el método. Yo me vanaglorio de poder conseguir que mis consultantes logren estados de armonía en pleno centro de Talca, con el sonido y ruido más bien de motocicletas, alarmas, bocinazos, porque yo utilizo todo eso con un método específico y les ayudo a convocar estados de armonía interna con todos esos ruidos. A propósito de esos ruidos los utilizamos y convocamos estados de armonía. Aunque usted no lo crea, lo hemos hecho muchas veces. Entonces, no es el contenido el que te ayuda, sino es el método. Y el método es algo que se estudia, que se aprende y que luego se ejecuta. Pues bien, entonces, me parece que puede que sea un poco denso toda esta materia, ¿verdad? Estos nombres, pero resumiendo entonces, nuestro cerebro está hecho para propiciar la sobrevivencia de la especie en base al alejamiento del dolor y al acercamiento al placer. La ansiedad, el estrés son estímulos codificados como dolorosos por el cerebro, por lo tanto no le gusta eso y quiere que tú vivas, y para que tú vivas dice acércate al placer. Para acercarte al placer, ¿dónde encuentras placer? En ciertos alimentos que son interpretados como ricos. ¿Por qué son interpretados como ricos? Porque en periodos de escasez, que fue la mayor parte de la historia humana, esos alimentos no estaban a nuestra disposición como ahora y era necesario consumirlos para sobrevivir a la escasez y que la especie viviese. Por eso, ante la ansiedad, nos da por comer cosas ricas. Para frenar eso, necesitamos espacios de autoconocimiento y de reflexión que solamente lo podemos encontrar mediante ciertas disciplinas y mediante un trabajo contigo mismo para frenar estos mecanismos. Generalmente estos mecanismos están muy activos en personas que son más bien impulsivas, por ende son ansiosas. Así que amigos, super amigos, espero que les haya gustado y estamos entonces viéndonos en el próximo tema. Por favor, si te gustó, ponle un like, un me gusta aquí, un comentario para que este contenido le sirva a otras personas y circule ahí por la red. Un gusto y nos vemos prontamente. Chao, chao.